Trabajo en las minas desde hace 11 años, y si hay algo que aprendí desde el primer día es que uno no pregunta demasiado. Aquí abajo, a más de 500 metros bajo tierra, las preguntas pesan más que el mineral. El ruido constante de las perforadoras, el crujido de las paredes, el polvo que se mete en los pulmones, todo eso termina por volverte alguien práctico. Vienes, trabajas, sales, cobras. Nada más. Eso pensaba yo hasta que algo empezó a esconderse en estas minas. La primera vez fue algo pequeño. Tan pequeño que casi nadie le dio importancia. Estábamos en el turno nocturno, el peor de todos, cuando la oscuridad parece tragarse incluso la luz de las lámparas. Éramos 6 esa noche. Yo iba atrás, cerrando la fila, revisando que nadie se quedara rezagado. De pronto, escuché pasos. No eran los pasos de mis compañeros. Esos ya los conocía de memoria. Estos eran lentos arrastrados como si alguien caminara descalzo sobre la roca húmeda. Pensé que era el eco. En las minas, el sonido hace trucos raros. Pero el eco no se detiene cuando tú te detienes. Yo sí lo hice. Y los pasos también. Giré la cabeza despacio, apuntando con la lámpara hacia el túnel que acabábamos de recorrer. Nada. Solo polvo suspendido en el aire, moviéndose como si algo invisible acabara de pasar por ahí. No dije nada. Aquí, el que se asusta es el que no vuelve al día siguiente. Con el paso de las semanas, empezaron a desaparecer cosas. Herramientas, cascos, radios. Siempre en las zonas más profundas, donde la señal casi no llega y el aire se siente más pesado. Los supervisores decían que era descuido nuestro. Que alguien se los había llevado sin darse cuenta. Pero entonces desapareció un hombre. Se llamaba Esteban. Llevaba más de 20 años trabajando aquí. Nadie conocía esas galerías mejor que él. Era de los que podía caminar con la lámpara apagada y aún así saber dónde estaba. Aquella noche, iba unos metros delante de mí. Lo vi doblar en un túnel secundario, uno que ya no se usaba, para revisar algo, según dijo por la radio. Nunca volvió. Al principio, pensamos que se había desorientado. Eso pasa. Pero cuando fuimos a buscarlo, encontramos algo raro. Su lámpara estaba en el suelo, encendida, apuntando hacia la pared. Como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. No había huellas de arrastre. No había sangre. No había señales de derrumbe. Era como si la mina se lo hubiera tragado entero. Después de eso, empezaron los sonidos. Golpes rítmicos, muy profundos, que no coincidían con ninguna máquina. Susurros que se colaban por la radio, incluso cuando nadie estaba hablando. A veces, escuchábamos respiración. Lenta. Pesada. Justo detrás de nosotros. Una noche, uno de los nuevos, un muchacho flaco que apenas llevaba 2 semanas, empezó a gritar. Decía que algo lo estaba mirando desde un hueco en la pared. Cuando fuimos a verlo, estaba llorando, señalando una grieta oscura. Decía que había visto un ojo. Grande. Brillante. Que parpadeó cuando él apuntó con la lámpara. No había nada. Lo sacaron de la mina ese mismo día. Nunca regresó. Yo empecé a notar algo peor. La mina estaba cambiando. Pasillos que no recordaba. Túneles que parecían más largos de lo normal. Marcas en las paredes que no estaban ahí antes, como arañazos profundos, demasiado grandes para ser de herramientas humanas. Y siempre, la sensación de que algo se movía cuando nadie miraba. Una madrugada, mientras revisaba una galería abandonada, encontré algo que me heló la sangre. En una pared, grabados con algo afilado, estaban los nombres de varios mineros. Algunos seguían vivos. Otros no. El último nombre era el de Esteban. Debajo, alguien había escrito una frase torcida, como hecha con prisa. No está muerto. Está aquí abajo. En ese momento, la radio se encendió sola. Entre la estática, escuché una voz que conocía demasiado bien. Era la voz de Esteban. Sonaba lejana, como ahogada. Solo dijo una cosa. No mires cuando respira. La lámpara parpadeó. Y detrás de mí, escuché como algo grande, muy grande, se deslizaba lentamente por el túnel. No me giré. No porque fuera valiente, sino porque algo dentro de mí, un instinto más antiguo que el miedo, me gritaba que si lo hacía, no volvería a salir de ahí. Me quedé quieto, escuchando. Ese sonido como si una masa enorme se arrastrara sobre la roca, acompañada de una respiración profunda, irregular, húmeda. Cada exhalación hacía vibrar las paredes, levantando polvo del suelo. La radio seguía encendida, chisporroteando. La voz de Esteban volvió a colarse entre la estática, más débil ahora. Aprendió a copiar voces. Sentí como el sudor me recorría la espalda, frío, pegajoso.
Di un paso atrás, muy despacio, sin dejar de apuntar con la lámpara al frente. El sonido detrás de mí se detuvo de golpe. La respiración cesó. Ese silencio era peor que cualquier ruido. Entonces lo entendí. Estaba esperando. Corrí. Nunca había corrido así dentro de la mina. No me importaron las reglas, ni el protocolo, ni el riesgo de caer en un pozo. Corrí guiado solo por la memoria y el terror. Detrás de mí, algo empezó a moverse otra vez, pero ahora mucho más rápido. Ya no se arrastraba. Corría o algo parecido. Llegué al punto de control casi sin aire. Mis compañeros me miraron como si hubiera visto a un muerto. Les conté todo. Nadie se rió. Nadie dudó. Porque ellos también habían escuchado cosas. Visto sombras. Sentido respiraciones en la nuca. Esa noche, cerraron varias galerías. Dijeron que era por seguridad. Mentira. Era porque algo había despertado. Con el paso de los días, los turnos se redujeron. Ya no se trabajaba tan profundo. Pero aún así, el problema no desapareció. Al contrario. Empezó a subir. Primero, lo notamos por el aire. Se volvió más pesado, más caliente, como si algo enorme estuviera respirando en algún lugar cercano. Luego, comenzaron las vibraciones. Golpes lentos, rítmicos, que no venían de ninguna máquina. 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Algunos mineros decían que era la mina acomodándose. Otros rezaban en silencio. Yo empecé a tener sueños. Siempre el mismo. Caminaba por un túnel interminable, con las paredes cubiertas de esos arañazos profundos. Al fondo, veía una silueta gigantesca, encorvada, con demasiadas extremidades. No tenía un rostro definido, solo una boca enorme que se abría y cerraba al ritmo de esa respiración que ya conocía demasiado bien. Y siempre despertaba cuando escuchaba mi nombre, pronunciado con la voz de alguien cercano. A veces era la de Esteban. A veces la mía. Una noche, el supervisor nos reunió. Dijo que había habido otro incidente. Un derrumbe en una galería que llevaba décadas cerrada. Cuando pregunté si había alguien adentro, no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Había 3 desaparecidos. Decidieron enviar un equipo de rescate. Yo intenté negarme, pero me asignaron de todos modos. Decían que conocía bien la mina. No sabían que la mina ya no era la misma. Al llegar al área del derrumbe, vimos algo que no encajaba. Las rocas no parecían caídas al azar. Estaban acomodadas, como si alguien las hubiera colocado para bloquear el paso. Entre los escombros, encontramos restos de ropa, cascos, radios aplastadas. Y huellas. No eran humanas. Eran demasiado grandes, demasiado profundas. Y parecían entrar, no salir. Seguimos avanzando, con el corazón golpeando en el pecho. Entonces escuchamos voces. Los nombres de cada uno de nosotros, susurrados desde distintos túneles. Uno de mis compañeros respondió instintivamente. Dio un paso hacia la oscuridad antes de que pudiéramos detenerlo. La lámpara cayó al suelo. Escuchamos un grito breve y luego ese sonido horrible, como huesos rompiéndose lentamente. Nadie se movió. Nadie respiró. Desde el túnel, algo habló. Usó la voz de mi compañero. Sonaba rota, deformada. Ahora somos más. Las luces empezaron a parpadear una por una, como si algo avanzara apagándolas. En la última luz encendida, alcancé a ver una sombra gigantesca proyectarse en la pared. No tenía una forma definida. Cambiaba. Se retorcía. Corrimos sin mirar atrás. Pero mientras huíamos, entendí algo peor que el miedo. Eso no estaba cazando por hambre. Estaba aprendiendo. Y la mina era su nido. No sé cuánto tiempo corrimos. En una mina, el tiempo se rompe. Puede ser 1 minuto o 1 hora. Solo sé que cuando por fin nos detuvimos, varios estaban llorando sin darse cuenta. Uno había vomitado dentro del casco. Otro rezaba en voz baja, repitiendo la misma frase una y otra vez, como si eso pudiera mantenerlo con vida. El supervisor ordenó evacuar. Por primera vez desde que trabajo ahí, se escuchó la palabra que nadie quería decir: cierre total. Pero mientras subíamos, algo quedó claro para todos: la mina no quería que nos fuéramos. Los túneles parecían más estrechos. Las paredes sudaban una humedad espesa, tibia. Las lámparas iluminaban zonas que ninguno recordaba haber visto antes. Caminábamos en silencio, porque cada sonido parecía llamar su atención. Fue entonces cuando escuchamos golpes desde arriba. No desde el fondo. No desde los lados. Desde el techo. Algo se movía dentro de la roca, siguiendo nuestros pasos, como si supiera exactamente por dónde íbamos a pasar. Cada golpe hacía caer polvo y pequeñas piedras.
Alguien gritó que el techo iba a colapsar. Pero no colapsó. Nos estaba acompañando. Uno de los más viejos, Julián, se detuvo en seco. Dijo que ya había visto esto antes. Que cuando él era joven, hubo un accidente similar. Desapariciones. Sonidos. Voces. En aquel entonces, cerraron una sección completa y sellaron los túneles con concreto y acero. No lo mataron, dijo, con la voz quebrada. Solo lo encerraron. Seguimos avanzando hasta llegar a una compuerta de emergencia. Cuando la abrimos, encontramos algo imposible. Marcas recientes en un túnel que llevaba sellado más de 30 años. El concreto estaba roto desde adentro. Ahí fue cuando entendimos la verdad más aterradora de todas. No había despertado ahora. Siempre había estado ahí. Creciendo. Esperando. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez no fue Esteban. Fueron muchas voces superpuestas, mezcladas, algunas llorando, otras riendo, otras suplicando. Todas salían del mismo lugar. Todas decían lo mismo. Hace frío aquí abajo. Uno de los muchachos se desplomó. No estaba herido. Solo se rindió. Decía que sentía como algo lo observaba desde dentro de su propia cabeza. Que podía sentir pensamientos que no eran suyos. Tuvimos que arrastrarlo. Cuando por fin alcanzamos la salida, el aire fresco se sintió falso, como si no perteneciera a ese lugar. Pensamos que habíamos sobrevivido. Pensamos mal. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba la respiración. Sentía vibraciones bajo la cama, como si algo enorme se moviera bajo la tierra, bajo la ciudad. Al día siguiente, llegaron ingenieros, geólogos, gente de traje que nunca había pisado una mina. Dijeron que lo ocurrido no podía pasar. Que no había registros de cavidades tan grandes. Que no existía nada así. Pero cuando bajaron a inspeccionar no encontraron nada. Los túneles estaban normales. Sin huellas. Sin marcas. Sin derrumbes. Como si la mina se hubiera acomodado para ocultarlo todo. Excepto una cosa. En una pared, recién grabada, estaba una frase enorme, hecha con una fuerza imposible. Ya sabemos subir. Ese mismo día, uno de los ingenieros desapareció en los baños del campamento. Las cámaras no mostraron nada. Solo un segundo de estática y la puerta cerrándose sola. Yo renuncié esa misma tarde. Pero hay algo que nadie te dice cuando sales de un lugar así. No todo se queda atrás. Empezaron a pasar cosas en mi casa. Golpes en las paredes. Susurros en las tuberías. La sensación constante de que el suelo vibraba levemente, como una respiración contenida. Una madrugada, desperté con tierra bajo las uñas. Y no recordaba haber cavado nada. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Estrés postraumático, decían algunos. Alucinaciones por el polvo, por la falta de sueño. Eso repetía yo en voz alta, como si escucharme pudiera volverlo verdad. Pero hay cosas que el cuerpo entiende antes que la mente. La tierra bajo mis uñas no estaba seca. Estaba húmeda. Fría. Olía igual que la mina. La tiré al lavabo y la vi girar por el desagüe, pero el olor se quedó. Ese olor metálico, viejo, profundo. El mismo que se te pega a la ropa después de un turno largo bajo tierra. Empezaron los ruidos. Siempre de noche. Golpes suaves al principio, como si alguien tocara desde muy lejos. Luego más claros. 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Exactamente el mismo patrón. Llamé a un antiguo compañero. Me dijo que no era el único. Que otros también habían renunciado. Que algunos no dormían. Que uno había intentado mudarse y lo encontraron en el sótano de su nueva casa, cavando con las manos, sonriendo, como si por fin estuviera cerca de algo importante. Dejó de contestar mis llamadas después de eso. Una tarde, revisando mis botas de trabajo, no sé por qué aún no las tiraba, encontré algo dentro. Un pedazo de piedra incrustado en la suela. No era de afuera. Era del fondo. Reconocí la textura. Esa roca no existe en la superficie. Al tocarla, sentí una vibración mínima. Como un pulso. Esa noche soñé de nuevo. Pero esta vez no estaba caminando. Estaba quieto. Atrapado en la roca, con los ojos abiertos, mientras algo enorme se movía alrededor de mí. Pude sentir cómo pasaba rozando, cómo me olfateaba. Y entonces entendí lo que realmente estaba haciendo. No estaba cazando personas. Estaba recolectando. Me desperté gritando cuando escuché mi nombre, claramente, desde el piso de abajo. La voz era la de mi madre. Muerta hacía años. Bajé con una linterna en la mano, temblando. La casa estaba oscura. Silenciosa. Pero el suelo vibraba.
En el centro de la sala había una grieta nueva, delgada, atravesando las baldosas. De ella salía aire caliente. Y un susurro colectivo. Me alejé de la casa esa misma noche. Dormí en el coche, con el motor encendido. A la mañana siguiente, regresé solo para recoger documentos. La grieta ya no estaba. Las baldosas, intactas. Como en la mina. Empecé a investigar por mi cuenta. Archivos viejos, noticias olvidadas, registros de accidentes mineros en otros estados, otros países. El patrón era siempre el mismo. Minas antiguas, desapariciones, cierres repentinos, comunidades enteras que se vaciaban sin una razón clara. En un informe viejo, encontré una anotación escrita a mano, casi ilegible. No es una criatura. Es una estructura viva. La mina no lo contiene. La mina es parte de él. Eso explicaba todo. Los túneles que cambiaban. Las paredes que se cerraban. Las salidas falsas. No vivía en la mina. La mina era su cuerpo. Y nosotros solo algo que se movía adentro. Esa noche, mientras leía eso, escuché un golpe bajo el edificio donde me escondía. Luego otro. Y otro. El patrón perfecto. El piso empezó a agrietarse. Y entendí algo que me hizo sentir más terror que todo lo anterior. No me estaba siguiendo por error. Me había dejado ir a propósito. No intenté huir de inmediato. Esa fue la peor decisión de mi vida y también la única posible. Cuando algo es tan grande, tan antiguo, correr solo sirve para cansarte antes de que te alcance. Me quedé quieto, escuchando cómo los golpes bajo el suelo se volvían más lentos, más espaciados, como si estuviera calculando, aprendiendo. El edificio entero crujía. No como un derrumbe, sino como un cuerpo acomodándose. Las paredes vibraban con cada pulso profundo que venía desde abajo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y por primera vez acepté la idea que llevaba días evitando. Esto no iba a terminar conmigo escapando. Quería algo de mí. Las luces se apagaron. No de golpe. Piso por piso. Como si algo ascendiera, apagándolas a su paso. Cuando llegó al mío, la oscuridad fue total. Entonces escuché la respiración. No desde abajo. No desde los lados. Desde todas partes. La voz de Esteban volvió. Clara. Demasiado clara. Ya entendiste. Las paredes comenzaron a deformarse, apenas, como si la estructura misma del edificio fuera blanda. Sentí mareo. Náuseas. Un dolor profundo en los oídos, como cuando bajas demasiado rápido bajo tierra. Imágenes empezaron a invadir mi cabeza. Túneles interminables, cámaras enormes donde colgaban cosas que alguna vez fueron personas, conectadas a la roca, respirando al mismo ritmo que la mina. Seguían vivos. Eso era lo peor. No los mataba porque no los necesitaba muertos. Necesitaba memoria. Manos. Voces. Experiencia. Por eso copiaba. Por eso aprendía tan rápido. Por eso ya sabía cómo subir. La presión aumentó. Sentí como algo me tocaba, no físicamente, sino por dentro. Revisando. Explorando. Probando. Y entonces lo comprendí del todo. Yo no había salido de la mina. La mina había salido conmigo. Desperté horas después, tirado en la calle. El edificio estaba intacto. Las autoridades dijeron que hubo un apagón general. Nadie más escuchó nada. Nadie sintió nada. Solo yo. Desde ese día, pasan cosas extrañas a mi alrededor. Donde camino, aparecen grietas pequeñas. En el metro, siento esa vibración familiar bajo los pies. En estacionamientos subterráneos, la gente se pone nerviosa sin saber por qué. Los animales no se me acercan. Y a veces, cuando duermo, despierto con tierra bajo las uñas otra vez, pero también con información nueva en la cabeza. Planos. Profundidades. Ubicaciones de túneles que no existen en ningún mapa. Me está usando, no como víctima, como extensión. Anoche, mientras me miraba al espejo, noté algo distinto en mis ojos. Un brillo extraño cuando la luz parpadeó. Y por un segundo, justo un segundo, no vi mi reflejo. Vi un túnel. Y supe que el final estaba cerca. No para mí. Para todos. Porque ya no necesita esconderse en las minas. Ya aprendió cómo vivir arriba. No he vuelto a dormir como antes. El cuerpo descansa, sí, pero la mente sigue bajando. Cada vez que cierro los ojos, siento esa pendiente invisible, ese descenso lento y constante, como si mi conciencia fuera arrastrada por túneles que no existen en este mundo. Ya no sueño, recorro. Al principio pensé que estaba volviéndome loco. Luego entendí que la locura implica desorden, y lo que ocurre en mi cabeza es todo lo contrario. Es preciso. Sistemático.
Eficiente. Empiezo a notar patrones. Las grietas aparecen en lugares específicos. Zonas con mucho peso encima. Edificios antiguos. Hospitales viejos. Estaciones subterráneas. Donde hay capas, donde hay historia enterrada. Ahí es donde respira mejor. Una tarde, sin darme cuenta, caminé durante horas. Cuando reaccioné, estaba frente a una obra en construcción. Un agujero enorme en medio de la ciudad, descendiendo varios metros. Los trabajadores estaban nerviosos. Decían que las paredes se movían. Que el terreno sonaba. Que las mediciones no coincidían. Yo lo sabía antes de que hablaran. Lo sentí. Uno de ellos me miró fijo. Sus ojos se abrieron con terror y dio un paso atrás. ¿Usted también lo oye?, me preguntó. No respondí. Porque en ese momento, desde el fondo del pozo, subió ese golpe conocido. 3 veces. Pausa. 3 veces más. La obra se cerró a la semana. Dijeron que era peligro geológico. Mentira. Era una boca demasiado cerca de abrirse. Empiezo a recordar cosas que no viví. Turnos en minas que no trabajé. Accidentes que no presencié. Nombres de personas que jamás conocí, pero que sé exactamente cómo murieron. O peor, cómo siguen ahí. A veces, al caminar por la calle, alguien se detiene de golpe frente a mí. Me miran con confusión, con un miedo que no entienden. Algunos dicen que sienten vértigo. Otros, náuseas. Una mujer se desmayó al rozarme el brazo. Cuando despertó, gritaba que estaba atrapada bajo tierra. Yo no la toqué más de un segundo. Eso fue cuando entendí la última fase. No necesita minas nuevas. Nos necesita a nosotros. Somos grietas que caminan. Puntos de contacto. Puertas móviles. Por eso dejó salir a algunos. Por eso no me mató. Porque una mina puede cerrarse. Un edificio puede demolerse. Pero una persona se mueve, entra, baja, sube, se mezcla. Anoche, la voz volvió. Ya no la de Esteban. Ya no la de mi madre. La mía. Me habló desde adentro, con una calma aterradora. Ya casi. No sé cuánto tiempo queda. No sé cuándo va a terminar de subir. Pero sé esto. Si estás escuchando esto, si algo de esta historia te resulta incómodamente familiar, si alguna vez has sentido que el suelo vibra sin razón, no es tu imaginación. No mires las grietas demasiado tiempo. No respondas voces bajo tierra. Y si alguna vez escuchas 3 golpes, pausa 3 golpes más. No sigas el sonido. Porque no todo lo que se esconde en las minas quiere quedarse ahí abajo. Y ahora que lo sabes, él también sabe que tú existes.